Una sagrada de obras hechas en nuestra carne. Hermanos, y con respecto ¿cómo se llama ese tiempo? Educación. Tiempo de educación. Vamos a ver un tema que es la imposición de manos. Este tema cuando lo empecé a estudiar se me hizo muy difícil luego confesarlo, hermanos, y perdón si algo no queda claro, pero es que es un tema algo, yo muy complicado un poco, pero esperemos que el Señor nos dé luz en este tiempo. A ver. Quisiera empezar leyéndoles Hechos 8:14 a 17. Hechos 8:14 a 17 dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales bajaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, de hecho aquí en el libro de Hechos se mencionan dos veces con respecto a la imposición de manos, ¿sí? Y debemos recordar que primeramente nosotros tenemos que ser bautizados. Primeramente tenemos que ser bautizados. El bautismo significa terminar con nuestro pasado, que somos sepultados al mundo, que cortamos nuestra relación con el mundo. Pero después de que hemos sido bautizados, todo creyente tiene que recibir la imposición de manos. Y esto es para recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Y este asunto, hermanos, de la imposición de manos es una verdad fundamental, es un fundamento en la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, aquí Pablo también les hablaba a los hebreos, hermanos. Dice en el capítulo 16 de Hebreos, dice: Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, vayamos delante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí, hermanos? Y allí en Hebreos 6:1 dice que debemos dejar la palabra de los comienzos para avanzar hacia la madurez. Y estos asuntos que habla aquí, hermanos, de la imposición de manos, del bautismo, son verdades fundamentales. No podemos pasarlas por alto. Pero dice, ¿en qué consiste la palabra de los comienzos de Cristo que habla ahí en Hebreos? Dice, esta palabra se refiere al arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio. La Biblia nos muestra claramente que el fundamento de la palabra de Cristo incluye el bautismo y la imposición de manos. Si hemos recibido el bautismo sin haber recibido la imposición de manos, carecemos de tal fundamento para ir en pos de Cristo. Hermanos, debemos de comprender que la imposición de manos forma parte de la verdad fundamental de la palabra de Cristo. Dice, quienes hayan puesto tal fundamento deben avanzar, mientras que no hayan echado tales cimientos, tienen que establecerlos. ¿Sí? Entonces es algo fundamental la imposición de manos, hermano. Dice, todo fundamento es muy indispensable. De hecho, aquí nos pone un ejemplo: si alguien va a edificar una casa y esta casa debe tener 6 fundamentos, y si uno la quiere hacer con 5, pues la casa se viene abajo. Y este asunto es una verdad fundamental, hermano. Dice, no podemos permitir ser descuidados con respecto a los fundamentos. ¿Sí, hermanos? Pero entonces, ¿qué significado tiene la imposición de manos? ¿Qué significa la imposición de manos? De hecho, debemos de ver qué es lo que hace por nosotros la imposición de manos. Y esto me llevó a Levítico. En Levítico, del capítulo 1, 3, 4, todo eso habla con respecto a las ofrendas. Cada que alguien tenía que ofrecer su ofrenda, ya sea ofrenda por el pecado, ofrenda por la expiación, ofrenda por la paz, cualquier cosa que traían, sea una oveja, sea un buey, sea lo que sea, la persona que tenía que ofrecer su ofrenda, hermanos, tenía que ponerle su mano encima, ¿sí? A su ofrenda. Traía a su oveja y le ponía la mano encima y se la entregaba al sacerdote. Toda persona hacía esto. Dice, el primer significado es la identificación con respecto a la imposición de manos. Dice que imponer las manos sobre la cabeza de un animal significaba que el que ofrecía la ofrenda y la ofrenda misma eran hechos unos. ¿Sí? Cada que una persona traía su ofrenda y le ponía las
era uno por su ofrenda. Sí, era lo mismo, simplemente que no se ofrecía a sí mismo. En la antigüedad había un grupo de personas que ofrecían a sus hijos, ellos adoraban al dios Moloch. Y este dios Moloch simplemente les pedía a sus hijos que le ofrecieran a sus hijos que fueran en sacrificio, sacrificado. Pero nosotros no tenemos esta clase de Dios. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es piadoso, que es mucho más que Moloch. Por lo tanto, de hecho, nuestro Dios es dueño de todas las ofrendas, ¿sí? Y Él aún podía pedirnos a nosotros mismos como ofrenda, sacrificio. Pero por eso mandó a Cristo. Cristo es nuestra mejor ofrenda. Amén, hermano. Dice, si un hombre se presenta delante del Señor, primero deberá ofrecerse a sí mismo. Si carece de esto, ninguna otra ofrenda podrá satisfacer a Dios. ¿Sí? Si nosotros muchas veces traemos ofrendas y se las presentamos a Dios, pero nuestra ofrenda va sola, ¿verdad? Nosotros no vamos con nuestra ofrenda. El principio es que esta imposición de manos nos hace uno con nuestra ofrenda. Y si nosotros traemos nuestra ofrenda, quiere decir que nosotros mismos nos ofrecemos a través de nuestra ofrenda. Porque si presentamos nuestra ofrenda sola, Dios no se agrada de esto, ¿no? ¿Sí? No tiene significado, carece de significado. Dice, Dios ha provisto una manera en que nosotros podemos ofrecernos a nosotros mismos sin tener que ser incinerados, como lo hacía Moloch. ¿En qué consiste tal manera? Dice, consiste en tomar un buey e imponer nuestras manos sobre él. La parte más importante de un buey es su cabeza. Así pues, uno pone las manos sobre el buey o el cabrito y delante de Dios. Dice, y delante de Dios, ya sea audiblemente o de manera secreta, uno empieza a orar. Sí, dice, este soy yo soy el que debiera estar en el altar y yo soy quien debiera ser incinerado en sacrificio. Yo debiera hacer el sacrificio y el que haga remisión por mis propios pecados. Merezco la muerte. Me ofrezco a ti como holocausto de olor grato para ti. Oh Señor, traigo delante de ti este buey e impongo mis manos sobre su cabeza. Con esto quiere decir que yo y este animal somos una sola entidad porque somos iguales. Esto es lo que hacía la gente en Levítico, ¿no? Cada que venían al sacerdote y ofrecían su ofrenda, ponían las manos, pero simplemente porque se ofrecían ellos mismos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos trae esta imposición de manos? Primeramente dice que nos trae bendiciones, hermano. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando las personas bendecían a sus hijos, siempre les imponían las manos y recibían toda la bendición que los padres habían recibido de Dios. Esto lo hizo Jacob con sus nietos. Esto lo hizo Isaac con su hijo Jacob. ¿Sí? Y esto quiere decir que él transmite todas sus bendiciones. El primer significado de la imposición de manos es la transmisión. ¿Sí? Y el otro es la identificación, como lo habíamos visto anteriormente. Primero nos identificamos con nuestra ofrenda y por otro lado reciben nuestra bendición o recibimos la bendición de Dios. Dice, porque es necesario que los apóstoles en calidad de representantes del cuerpo vengan y nos impongan las manos como hacían en Hechos. En Hechos ellos habían enterado que en Samaria había un grupo de personas que habían recibido el Evangelio, ¿sí? Que de hecho habían sido bautizadas, pero todavía no habían recibido la imposición de manos. ¿Pero por qué los apóstoles llegaron? Porque era una autoridad delegada por Dios. Solamente de esta manera las personas podían recibir el Espíritu Santo. Amén. Dice, el primer asunto es que Dios derrama el óleo sobre todo el cuerpo de Cristo. Hermanos, en Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, estar en el cuerpo es un asunto de recibir esta bendición. ¿Sí, hermanos? Amén. Dice, oh Señor Jesús. ¿Qué relación existe entre el cuerpo de Cristo y la unción? Como lo vimos en el Salmo 133. Hermanos, este asunto en el cristianismo, de hecho el cristianismo es un asunto muy particular. ¿Saben por qué el cristianismo